Vos hablaste de Río Uruguay, hablaste de una generación de concepcioneros que no se miró el ombligo, o no se miró solo su ombligo, sino que de alguna manera intentaron que los ombligos desaparezcan para crear una comunidad, entre ellos Montañana. Hay un montón, Cipriano Marcó, Cipriano, qué sé yo, no sé. Y es como que el enamoramiento, digamos, esto hasta el 94, 95, tuvimos un centro comercial muy fuerte, asociaciones paralelas como esta Cámara Argentina Uruguaya de Comercio, que básicamente eran comerciantes sanduceros y concepcioneros, Selinki, entre otros, Uh-huh. El Toto, bueno, varias personas que con su comercio pequeño, mediano, grande, impusieron una forma de hacer sociedad en la ciudad que luego se delegó curiosamente a la política, o la política le dijo, no, córranse de acá que nosotros vamos a hacer las cosas, y Uruguay fue perdiendo, me parece, una presencia importante que probablemente lo estemos recuperando por estas horas, con mucha iniciativa. De hecho, la Expo, que hay que decirlo también, es una idea que hemos conversado mucho con José Laurito en otras épocas y en estas, y que bajo su imperio, digamos, bajo su impulso, capitalizó la iniciativa también privada y puso en marcha lo que hoy va a ser esta muestra, esta semana, de una concepción de Uruguay mucho más pujante que lo que pareciera dentro de un contexto donde hay por todos lados hecatombes desde el punto de vista económico. Es un problema cultural desde mi punto de vista, muy humilde porque no soy un experto en el tema, pero yo creo que la cultura individualista que nació de la mano de la dictadura militar y después se profundizó intelectualmente en los años 90 es parte de ese abandono de una generación de la posguerra, de una generación donde se habían vivido momentos difíciles y donde se sabía que la solidaridad y que el avance común era el avance de todos. Yo creo que es el gran desafío de los próximos años el generar una conciencia, sobre todo en los sectores medios de la comunidad, de cuáles son los verdaderos hitos de la historia, las verdaderas prioridades, los verdaderos principios que deben sostener a una sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta los momentos políticos vividos, no podemos entender cómo caímos del 2015 a la situación que tenemos hoy. Y tiene un poco que ver con todo eso, con la falta de conciencia perdida de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que pretendemos ser. Entonces el tema, insisto, desde mi punto de vista, es total y absolutamente cultural. Va a ser un desafío para el próximo gobierno, asumiendo que va a ganar Alberto Fernández, el comenzar a realizar una tarea que no dura un día, que no dura un mes, que no dura un año, pero que hay que hacer. Ya lo creo. Bueno, hoy traje un cuentito, Juan. Mira. Siguiendo la saga de aquel paisano de a pie que andaba por estos pueblos para allá por 1820, 1815. Este cuento se llama Una página gloriosa y forma parte del libro De aquí, de allá y de mi abuelo también, que como dije vez pasada está agotado. Y una página más gloriosa dice: amanecía, estaba ahí, frente al majestuoso río Uruguay, sentado en la arena y recostado contra el tronco firme de un sauce criollo de madera blanca y pulposa, de hojas grandes, rodeado de ceibos y laureles. Ceferino observaba a los biguá pasar rasantes sobre el agua y a los Martín pescador,
las lechucitas, tacuaritas, cardenales, zorzales, carpinteros. Cerraba los ojos y un concierto de pájaros acunaba su reposo. Aquello lo alejaba de la lucha y el entrevero, de la pelea y la muerte, que era el pasar habitual de todos los días. Aquello le daba una paz y una tranquilidad como nada en la vida. Aquello lo acercaba a Dios. La licencia que el general Urquiza le había dado a algunos de sus soldados lo tenían de regreso en Concepción del Uruguay, en el viejo rancho que había levantado Ño Nemesio, su padre, unas pocas leguas al norte del poblado. Allí estaba su mujer y sus hijos, los que había concebido en las licencias que tuvo durante las campañas, pero donde no se hallaba. Le gustaba estar al sereno, disfrutar en soledad de momentos como este que estaba viviendo. La mañana no había avanzado todavía cuando un jinete se acercó a todo galope. Era Artemio, uno de sus gurises, que a los gritos le decía: «Tata, tata, don Ricardo lo llama, se viene una invasión». El muchacho, agitado y apenas si podía hablar, lo hacía atropelladamente. «Han tirado el cañonazo de alarma y tocado la generala, seguramente todo el pueblo se está rejuntando». «Don Ricardo me llama», se dijo a sí mismo. Seferino levantó presuroso sus cosas, montó su caballo y fue para el rancho a buscar los pertrechos para la lucha. Cuando todo estuvo listo, cabalgó velozmente por el camino del río e ingresó a la villa por la zona de los negros. Fue directamente a la comandancia. Buscó un palenque donde dejar atado su caballo y marchó a pie. Casi una muchedumbre había respondido al llamado. Así, abriéndose paso en una verdadera asamblea popular, pudo ir acercándose hacia quien llevaba la voz cantante. Entre el murmullo general se destacaba el comandante militar don Ricardo López Jordán, quien detallaba con voz alta y firme el estado de situación. Una flotilla de buques se acercaba por agua y ya habían tomado, sin disparar un solo tiro, Gualeguaychú. Era para temer. Quienes venían a tomar la plaza eran tropas correntinas de gran experiencia, habían participado en caseros y ahora constituían parte de una maniobra porteña para terminar con Urquiza y con el federalismo. Había que organizar la defensa con lo que había, todos y cada uno de los habitantes. Solo había unos pocos soldados pertenecientes a 2 batallones que Urquiza había licenciado. El Urquiza, formado fundamentalmente por negros, o pardos como les llamaban por entonces, porque convivían negros africanos, mestizos y zambos, y el entrerriano. Algunos oficiales colaboraban con don Ricardo en la planificación de la defensa. El coronel Bernardino Báez se dispuso a armar las pocas piezas de artillería que había. Los tenientes Mateo Sastre y Francisco Arias se encargaban de las municiones. Todos aportaban, pero también todos acataban. Se organizaron 4 cantones, uno en la comandancia sur, al sur de la Plaza Ramírez, con los soldados más experimentados, otro al oeste, en el edificio del Colegio Nacional, con empleados, ancianos y alumnos. La casa de don Jorge Espiro también se convirtió en otro bastión defendido por alumnos. Así se distribuían responsabilidades y se disponía el parque de pertrechos para sostener los lugares asignados. Seferino aguardaba pacientemente por las órdenes para la caballería. Al este también se dispusieron 2 cantones, uno que era la primitiva aduana y el otro en la casa de las señoras Calvento, el último al noreste en la casa del general Urdinarrain. La escasa artillería se organizó en baterías que defendían fundamentalmente los ingresos a la plaza. Finalmente se organizó un modesto escuadrón de caballería bajo el mando del coronel Pedro Torres, que se quedaría sobre el oeste de la ciudad para entrar en combate cuando las circunstancias así lo requieran. Allí estaba Seferino. Don Ricardo explicaba el plan y cada uno obedecía sin chistar las indicaciones recibidas. Bueno, no fue tan así. Un anciano y antiguo vecino griego, don Nicolás Mabragaña, se negó rotundamente a dirigir el hospital de sangre y desafió al comandante diciéndole: «Yo te voy a probar, mocito, que sirvo para más de lo que sirven las mujeres», mientras mostraba su sable. Cuando todo estuvo organizado, cada uno marchó a los lugares donde debían estar preparados. Se disponían imaginarias, mientras el resto intentaba descansar, ya que la noche avanzaba. Seferino tomó su caballo y se dirigió a la vieja pulpería que había sido de don Manuel.
Allí, cada vez que regresaba al pueblo, visitaba a la negra Dorotea, actual encargada del negocio, vieja amiga, confidente y amante. Cuando ingresó, sus ojos de preocupación se cruzaron y él, sin decir palabra, ingresó a la habitación del fondo. Ella ya había dispuesto todo a la espera de una posible invasión y saqueo. Esa noche volvieron a dormir juntos. Antes del amanecer, Ceferino juntó sus cosas, se despidió de Dorotea diciéndole «Don Ricardo me llama» y regresó al lugar donde con sus compañeros aguardarían el combate. A la mañana siguiente la escuadrilla enemiga se comenzó a acercar al arroyo de la China. Los vigías locales seguían celosamente sus movimientos e informaban rápidamente a la superioridad. Los buques se recostaron sobre el muelle del saladero de Santa Cándida y a partir del mediodía comenzaron el desembarco. Luego realizaron una salva de 21 cañonazos para amedrentar a la población y provocar su rendición. Allí estaban apostadas las tropas. Con solo cruzar el arroyo de la China, ingresarían a la ciudad. Ceferino, con el resto de la improvisada caballería, había quedado en vigilia y a la espera de las órdenes del comandante. Pero el enemigo no atacó ese día. El tiempo y la ansiedad van muchas veces de la mano. Ceferino se sentía raro. Por primera vez sintió preocupación, aunque no miedo. Era su gente, su ciudad, sus cosas, sus recuerdos, su vida. La espera se hizo insoportable. Recién a la mañana siguiente, cerca de las 10, el vapor Merced, endemoniada máquina de guerra que se utilizaba por primera vez en esta zona, y las goletas Santa Clara y Maipú se dispusieron a apoyar el cruce de infantería de los invasores y una escuadra de caballería a través de un improvisado puente. Entonces comenzó el ataque. La artillería de los buques comenzó a disparar sobre la ciudad mientras que las tropas avanzaban. Uno de los impactos derribó el mirador del colegio, que debió ser presurosamente abandonado. Parecía un mal presagio. No obstante, infantes y jinetes invasores avanzaban destruyendo cercas y reduciendo defensores, pero con gran esfuerzo. Cuando estaban a unas 10 cuadras de la Plaza Ramírez, se acantonaron, y el general Madariaga, jefe de las tropas invasoras, exigió la rendición de la plaza. Ante la negativa de López Jordán, comenzó el avance y el tiroteo fue infernal. El enemigo avanzó y llegó hasta los cantones que resistieron heroicamente el embate. En aquel momento parecía que todo iba a ser inútil. Los cañones hicieron lo suyo, los fusiles y las bayonetas también. Hubo lugares en donde se peleó cuerpo a cuerpo. La consigna era resistir una y otra vez para volver a resistir. Entonces lo he pensado. La lucha se fue prolongando y el enemigo, que no esperaba semejante decisión, entrega y fiereza, comenzó a desgastarse y poco a poco empezó a retroceder, primero y después a huir. En ese momento, Ricardo López Jordán ordenó la carga de la caballería, que diezmó totalmente al enemigo, que ya no pudo rehacerse. Otra vez una arrolladora carga, esta vez improvisada, de la caballería entrerriana. Ceferino fue una vez más al frente. Otra vez la lanza y el sable, otra vez el cuchillo y el degüello, otra vez la banderola federal y la pluma de Ñandú. Otra vez. El defender el terruño pareció multiplicar su fuerza y sus armas hicieron estragos. La inesperada derrota provocó que el capitán del Merced, en la desesperación por la huida, cortara amarras y encendiera los motores, matando con las paletas de su mecanismo a vapor a los propios soldados invasores que querían llegar nadando para refugiarse abordando el buque. Así, las naves escaparon rápidamente. A las 14 horas la victoria era completa. Era el 21 de noviembre de 1852. No hubo algarabía. 10 vecinos perdieron la vida en los combates. Sí hubo festejos y alivio. Las tropas del general Hornos, parte de los agresores que venían por tierra desde Gualeguaychú a apoyar la operación, llegaron al atardecer, pero enterados del desastre, se dispersaron sin entrar en batalla. Es, hasta ahora, la página más gloriosa en la vida de esta ciudad histórica de Concepción del Uruguay. Ceferino fue uno más. Ceferino estuvo ahí. Ceferino fue parte de esa historia. Bueno, más allá de la continuidad de la saga y
y de la veracidad histórica que pueda rebatirse o no. Lo cierto es que Ceferino, en su momento, es lo que me parece a mí, lo traslado a esto que mencionaba antes. El gaucho de a pie. Sí, la ciudad hecha por la gente de a pie. La ciudad hecha por la gente de a pie. Impulsada por la gente de a pie. ¿Y por qué ubico en esos años Roberto Perinotto, el doctor Roberto Perinotto, aquel que creó la Cámara Entrerriana de Frigoríficos Avícolas, uno de los fundadores de FEPASA, uno de los fundadores de FEPASA, presidente de la asociación La Fraternidad y rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, o que delegó en aquel momento en el profesor Díaz Vélez, fue uno de los impulsores de que en aquellos debates por la zona franca se hablaba de la reactivación del puerto, no del dragado del río, o se empezaba a hablar del dragado del río. Recuerdo la llegada, impulsado por todo ese movimiento, llega a Concepción del Uruguay el ministro de Obras Públicas de la Nación, y dijo, para reactivar el puerto lo primero que hay que demostrar es que es rentable. Después vamos a hablar del río. Bueno, pero ninguno se arredró, ninguno retrocedió un paso. Eran épocas donde venían los ministros o los asesores, los gurúes económicos a explicar por qué había que instalar el puente Colonia-Buenos Aires. Y qué es lo que teníamos que hacer. Recuerdo a López Murphy diciéndome, bueno, Isaguirre, si usted tiene una empresa de diligencia y le inventan el ferrocarril, si no se compra un vagón se funde. Y tenía razón el tipo, pero nosotros estábamos pensando en otra cosa. Nosotros no negábamos el ferrocarril, lo que queríamos es que a la cuna de ese ferrocarril se hicieran viviendas o se ampliaran rutas, o etcétera, ¿no? Y Roberto Perinotto en todas esas discusiones plantea la federalización del INTI y que el INTI para Entre Ríos tenía que estar en Concepción del Uruguay, y ahí está el INTI en Concepción del Uruguay. Y la zona franca estaba discutida por un humilde ciudadano que tenía un kiosco acá a la vuelta, sobre calle Alberdi, y que tenía esa enfermiza voluntad de poner en marcha la zona franca de Concepción del Uruguay. Se llamaba Jorge Héctor Daniel López Martín García Llenart. ¿Qué tal? Jorge López, mi amigo Jorge López. Y bueno, y luego empezó hacia los 2000, 2001, 2002 a dar vuelta una carpeta en bicicleta por un maestro jubilado de apellido Almada, que quería convencernos de que tenía que Concepción del Uruguay acceder a la carrera de medicina. Y entonces andaba con un grupete de médicos, entre ellos el doctor Jorge Pepe, Hugo Setur, entre otros, pero la carpeta la llevaba a los medios de comunicación, a la asociación de periodistas, el maestro Almada. Y Concepción del Uruguay logró 2 facultades de medicina, una privada y una pública. Entonces Ceferino no figura en la historia, no está en la placa de inauguración. A Jorge López, ya muerto, a su viuda, un funcionario adelante mío, le prometió ponerle el nombre de Jorge López a la explanada de la zona franca. Y los mediocres con mando, esos que sí figuran en las placas, no lo dejaron.
la explanada de la Zona Franca sigue sin nombre, sin la recordación de quienes permitieron que hoy haya gente que cobre interesantes sueldos estatales administrando el Instituto de Zona Franca. Entonces, yo espero sinceramente que más allá del impulso de generar, de auspiciar, de crear condiciones para una ciudad que se muestre a través de una feria de exposición, que recordemos a tanta gente que impulsó aquellas primeras con la recién llegada democracia a la Argentina, y ya Concepción de Uruguay tenía interesantísimas cosas para mostrar y la mostraba con orgullo. Así que, pero insisto que hay seferinos en todas las épocas, pero en los libros figura López Jordán, que si no fuera por Seferino tampoco existiría. Qué lindo recuerdo, Juan, hermosa evocación, y la asocio a algo que siempre me pareció maravilloso, y es que donde está la tumba del general San Martín, afuera del salón principal de la Catedral de Buenos Aires, está su mano derecha militar, que es Gregorio Las Heras, y su mano izquierda política, que es Tomás Guido, pero además, lo que él más quería, la tumba del soldado desconocido. Hay una cosa que me conmovió. Yo soy un admirador de San Martín y he leído muchísimo sobre el general. Hay un momento de la historia donde después del triunfo de Chacabuco, que fue un triunfo glorioso, la batalla de Chacabuco fue magistral. Además, por primera vez, un comandante en jefe bajó de su altura, donde veía el movimiento de las tropas por un error del general O'Higgins, y salió con sus granaderos y con su guardia personal y se expuso personalmente, sable en mano, y atacó al enemigo con el cuerpo, cosa que le sirvió de una recriminación de Pueyrredón. El comandante no puede exponer su vida. Decía que después de esa batalla, San Martín, lejos de reunir a su Estado Mayor y felicitarlo por la victoria, comenzó a recorrer el campo de batalla, y dicen los que saben, que viendo a los batallones de la ofensiva patriota, que eran todos negros, se conmovió tanto y se puso a llorar desconsoladamente, diciendo: negros, mis pobres negros, mis queridos negros. Hay una, le voy a robar un par de minutos porque si no se nos pierde el motivo de la charla. Hablando de San Martín, ya en el Perú, el puntano Pascual Pringles había recibido la orden de azuzar a los españoles sin presentar batalla. Entonces, con un grupo de 18 granaderos se pone a hacer guerra de guerrilla, es decir, era sacarle un pedazo del ejército para poder, y tenía la orden de no entrar en combate, pero cae en la misma trampa que le ponen los españoles y presenta batalla a un grupo presuntamente menor, cuando se da cuenta de que el propio Uribe en persona estaba detrás de sí y llevaba una gran bandera. Entonces, sin dudarlo, cuando se pierden en esas montañas, se encuentran con que llegan a un acantilado, y tenían los enemigos atrás y el acantilado del precipicio. Sin dudarlo, le envuelven a los caballos la cabeza con el poncho y se tiran al mar para no entregar la bandera. Uribe los rescata y le dice: vivid héroes, y le propone a San Martín algo que no es usual en la guerra, que es devolverle los prisioneros y la bandera
a cambio de otros prisioneros españoles. San Martín, por supuesto que acepta, y en una formación donde lo reta muy fuerte al puntano, a Pringles, les había hecho confeccionar y les coloca un bordado en hilo azul que decía "Gloria a los héroes de Chancay". Habían sido tan héroes de que no perdieron la bandera, y hoy, cuando se valora tan poquito los símbolos nacionales, saber que tenemos patria por un grupete de 18 personas que preferían hundirse en el mar antes que entregar la bandera, nos habría tener que sentir un poquito de vergüenza cuando arrastramos la patria a esta mugre de desocupados, hambrientos, gente preocupada, violencia y todo lo que estamos sufriendo hoy por hoy. Pero digo, tenemos patria por esos 18 anónimos. Sí, Juan, pero pensá que ese acto glorioso, maravilloso de Pringles y de sus hombres, hay que recordarlo, hay que conocerlo, hay que saberlo. Por supuesto. Pero ¿qué tenemos en nuestros billetes en lugar de la cara de San Martín? Los guanacos. Un guanaco, tenemos... Bueno, tenemos el presidente un gato, dejá de joder. No queremos conocer la historia. Gente, les agradezco muchísimo. Gracias, Nos vemos gracias. el miércoles que Gracias. viene. Chao, Juan. Saludos, chao, Seferino. Chao, Paola. Chao.